gracias a Aina Vázquez, Chema y Alberto. Estoy encantada de estar aquí. Invitarme a un evento a hablar de innovación y en San Sebastián es, desde luego, confluir en dos de mis pasiones en un mismo evento, así que muchas gracias por traerme hoy aquí a mi querida Donosti a hablar de innovación. Quiero pedir disculpas porque vengo de Madrid después de acabar este panel, lo siento, pero me tengo que ir porque tengo que dormir en Málaga y si no, no puedo coger el avión en Bilbao, así que perdón, me encantaría quedarme, seguiré atenta a las conclusiones, pero tengo que irme en cuanto terminemos. Me gustaría comentar los dos aspectos importantes del foro que creo que hay que resaltar en este momento, que los trata este foro exactamente en el día de hoy, que es el papel de la mujer y el papel de la innovación. Como ha dicho la viceconsejera, la participación creciente de la mujer en la economía y cada vez más en el sector público, en la vida pública, es de reseñar y es un evento que nos caracteriza en estos años que estamos viviendo, en los más recientes. Y, por otra parte, el papel creciente de la innovación, tanto en la economía como en nuestras vidas, creo que es una confluencia muy interesante que hoy tratamos en este foro, ¿no? Yo voy a reseñar un par de datos para empezar mi intervención y luego algunas reflexiones tanto en mi faceta emprendedora como en mi faceta responsable de las políticas de innovación de la Administración General del Estado. Algunas cifras de emprendimiento recientes del año 2012 que creo que tenemos que tener en consideración para nuestro debate. Es la tasa de actividad emprendedora en hombres y mujeres, 2012. Tasa de actividad emprendedora para mujeres, 4%. Es muy poco, pero lo más grave no es ese 4%. Lo más grave es que ha decrecido un 12% respecto al 2011. Parece que en los últimos años, especialmente en la crisis, emprender es más una cuestión de hombres que de mujeres, porque los datos de los hombres son el 7,4% de tasa y un crecimiento del 4,4%. O sea que algo pasa, luego lo discutimos un poco y luego, si queréis, lo debatimos. Y respecto al liderazgo empresarial femenino y la presencia de las mujeres en los consejos de administración, en los comités de dirección, pues aquí seguramente también hay que hablar de nuevo sobre datos, ¿no? ¿Cuál es la presencia de la mujer en general en la empresa, en comités, en los últimos datos que hay disponibles, en comités ejecutivos, comités de dirección, consejos de administración? La media general se acerca al 26%, 25 y pico por ciento, casi 26%. Pero si nos vamos a esas empresas que por obligación tienen que tener un plan de igualdad, que son las que tienen más de 250 trabajadores, resulta que esas, que son las grandes empresas, no llegan al 11%. Es decir, nuestras grandes empresas, que por cierto son muy competitivas y están creciendo muy bien a pesar de la crisis, resulta que tienen dificultad en entender la cuestión de género y en entender esto que nos anunciaba o que nos exponía el director de Innovasque, que es no solamente por una cuestión de justicia social, sino principalmente, y el deber de las empresas es atender la rentabilidad y la eficiencia económica, ¿no? O sea que dejo estos datos para luego traerlos en mis reflexiones. Algunas reflexiones como emprendedora. Como emprendedora, como tú decías, Ana Belén, yo creo que como emprendedora, como innovadora, la innovación es una cuestión de actitud, sobre todo de actitud. Y innovar y emprender tienen mucho en común. Para ser innovador tienes que tener un poco de emprendedor. Yo no creo que hay sectores innovadores y otros que no lo son. Hay personas que son innovadoras y otras que no lo son. Tenemos magníficos ejemplos en España de sectores muy tradicionales, por ejemplo, la máquina herramienta, por ejemplo, la confección, con el ejemplo de Inditex, que han sido tremendamente innovadores. Y ha pasado siempre por personas que han tenido la visión y el compromiso y la persistencia y la resistencia, como decías tú, que comparto perfectamente las reflexiones, de entender que ese es el camino, ¿no? Un nuevo camino que explorar. ¿Cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos emprender ese espíritu emprendedor que podemos tener cada uno? Pues todos y cada uno de nosotros en nuestro día a día. Es bastante sencillo esto de innovar. Innovar, hay que desmitificar la complejidad. Innovar no es complejo, es que es una cuestión de actitud. Podemos, claro, innovar y emprender, poner en marcha una nueva iniciativa, una nueva empresa. Bueno, esto ya es un gran reto y para esto hay que tener unas características. Pero innovar también es mejorar un producto o un servicio, evolucionar,
evolucionar ese producto o ese servicio, entender, y aquí en Euskadi hay magníficos ejemplos, entender que cuando analizamos en esto que somos buenos, ¿cómo podemos ser mejores? Pues muchas veces, si dedicamos un tiempo a reflexionar por qué somos buenos, es decir, hacemos un poco el análisis de las capas de la cebolla. Tenemos una cebolla que se vende muy bien, pero ¿por qué se vende muy bien? ¿Cuáles son las sumas que nos hacen ser buenos? Porque solamente dentro de esa suma, dentro de esas capas de cebolla, hay algo que nos hace ser únicos. Me encanta el ejemplo del grupo Egile, por ejemplo, ¿no? Aeronáutica, está en los proyectos más disruptivos tecnológicamente, más avanzados en el acelerador de partículas del CERN. ¿Y en qué ahora son muy buenos? Pues precisamente que son muy buenos en la precisión, pues han emergido en el mundo de los implantes dentales. ¿Y qué tendrá que ver la aeronáutica con los implantes dentales? Pues que son muy buenos en la precisión. Y lo mismo que hacen piezas perfectamente idénticas, las hacen perfectamente distintas para cada una de las personas, con la misma precisión. Entonces, esta reflexión de qué más cosas podemos hacer desde lo que somos buenos, yo creo que es algo que en innovación y en emprendizaje es importantísimo. Tiene mucho que ver con la actitud, como digo, y desde luego también tiene que ver con el entorno. En mi etapa, yo claro, como ya tengo muchas décadas en esto de la innovación y del emprendizaje, pues puedo hacer un poco de memoria histórica. O sea, lo de emprender en el año 2000 era casi una cosa heroica. Para empezar, había que no contarlo. Si estabas emprendiendo desde el sistema público, había que no contarlo, no vaya a ser que se malinterpretara cuál era el fin de la ciencia, en fin, estos debates que ahora afortunadamente están superados, ¿no? El entorno es clave, el entorno tiene que ser permisivo, el entorno tiene que reconocer, tiene que tolerar el fracaso, tiene que reconocer la actitud de querer llevar un proyecto adelante a riesgo de fracasar. Y esto en España tenemos cierta dificultad, es la intolerancia hacia el fracaso, ¿no? Aunque evidentemente esto está cambiando y claramente está cambiando. ¿Tenemos un freno las mujeres para emprender? La estadística parece que dice que sí, y los últimos datos. Yo como emprendedora y como mujer, yo tengo que decir que yo no he tenido nunca ninguna barrera, ni siquiera la he sentido, pero es verdad que yo siempre he contado con el absoluto respaldo de todo mi entorno. Posiblemente, y esto me gustaría debatirlo después, posiblemente algunas de las mujeres no tienen la misma facilidad para emprender que los hombres de su entorno. Y esto habrá que ver por qué. Por otro lado, como decía, en los consejos de administración, que desde luego la presencia es ínfima. Yo me acuerdo cuando estaba en la junta directiva de COE y nos presentábamos los nuevos, yo representaba al sector de la biotecnología y había que levantarse y explicar a qué sector representabas. Pues decía yo, tal, sector del metal, 5.500 empresas y tal. Digo, yo represento al sector de la biotecnología, somos 30, pero tenemos una perspectiva imparable. Y así ha sido. El sector de la biotecnología 2008-2012 ha duplicado su peso en el Producto Interior Bruto. Ha pasado de ser, no llega al 3% 2008, al 7,15%. Creciendo a doble dígito en plena crisis económica en número de empresas, exportaciones, empleos, y por lo tanto es un sector de rápido crecimiento donde no hay ninguna duda que hay paridad de mujeres, de forma natural, sin forzar. Dicho esto, luego hablaremos de las cuotas. Mundo de empresa, mundo de la universidad. Tengo que decir mi primera torpeza política, que fue cuando recién asumido el Ministerio, Consejo de Universidades. Que esto impone muchísimo, sentarse ante el colectivo de los 77 rectores y rectoras de las universidades españolas, un foro como este. Y entonces, claro, yo no lo sabía, pero ahí el protocolo es, ¿sí o no, vicerrectora? El protocolo es casi británico. Conozco la sala. Impresionante. O sea, hay que hablar con un lenguaje muy depurado y todo lo que es espontáneo nunca aplica. Entonces yo cuando me senté y miré, antes de empezar con mis palabras, me atreví a decir, quiero manifestar mi perplejidad de que haya dos rectoras entre un foro de 77. Y luego ya empecé con mi discurso, hice un silencio en la sala sepulcral. Todos me dijeron que eso no lo tenía que haber dicho. Yo lo dije, no sé si constará en acta, pero me pareció que había que manifestarlo. Es verdad que, y me alegro las estadísticas, pero las estadísticas no sé si, ojalá dentro de 10 años se hayan convertido en una realidad, pero estas estadísticas las tenemos, claro, hay muchas doctorandas, menos profesores titulares, menos catedráticas
Y rectoras, bueno, hemos duplicado, claro, pero es que de 2 a 4 a 5, y afortunadamente ahora la presidenta de la CRUE es mujer, habiendo animado a los rectores a que igual tocaba que una mujer, por lo menos la que estuviera al frente, fuera una mujer, ¿no? Yo creo que esto tiene mucho que ver con la cultura, y a mí me ha pasado, renovación de consejos rectores. Hay que renovar 10 cargos, lista de los 10 por méritos, 10 hombres. Yo no digo que no tengan que ser estos 10, pero a alguien le tendrá que llamar la atención, o sea, que sorprenda que en una lista de 10 no haya una mujer. Y ya si te sorprende, reflexionas y seguro que se te ocurren nombres de mujeres. Y yo creo que tiene mucho que ver con la sensibilidad a la cuestión de género. Los premios nacionales, era una de mis obsesiones, ¿cómo vamos a fallar los premios nacionales de investigación y no hay ninguna mujer? ¿Cuál era la dificultad? Es que no hay candidatas, no se presentan candidatas, no se promueven candidatas, difícilmente se pueden fallar los premios si no hay candidatas, ¿no? O sea que hay, no me quiero extender, que quiero hablar de más cosas, pero bueno, luego hablamos de esto si queréis. Así que nos vamos al proceso de selección. Yo es donde creo que en los procesos de selección ese sí que es un eje que claramente se ha demostrado que es eficiente en cuestión de género. Los procesos de selección, cuando los tribunales son paritarios, incrementa automáticamente el número de mujeres. Está demostrado, no hay más que ver las estadísticas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas antes y después de tomar esta medida. Paridad en los tribunales a la hora de seleccionar el personal investigador en este caso. Las universidades ya lo tienen, desde luego la nueva Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación de 2011, que afortunadamente aprobamos casi por unanimidad, 347 votos de 350, que esto fue un acto heroico e innovador también. Ahí hay 5 actuaciones en materia de género que si se siguen, y muchas van en este sentido, yo creo que tendrán su impacto. Y ahora, por último, para terminar, unas reflexiones como responsable de las políticas de innovación. Desde luego, las administraciones tienen un papel clave en el fomento del emprendimiento y de la innovación. Tiene un papel clave, desde luego, incentivando en primer lugar. Yo creo que la nueva ley que acaba de aprobar el Gobierno del emprendimiento y la internacionalización, hay medidas muy interesantes, y luego hay otra vía que es eliminando barreras. Hay que eliminar barreras al emprendizaje y que deje de ser una cuestión heroica para ser algo habitual, y donde además seamos capaces de identificar esos líderes. Yo creo que también nos ha faltado un poco de liderazgo, de ver ejemplos de jóvenes que son emprendedores que, al igual que nuestros deportistas, se convierten en líderes de opinión, ¿no? Cuando hablamos del sector público, es muy importante el papel de la sociedad civil. El sector público, yo también lo decía, lo que el Gobierno debería de hacer, lo que los gobiernos tienen que hacer, lo que el Ayuntamiento tiene que hacer, la Diputación, el Gobierno vasco, la Administración General de Empresas, que no hacen los gobiernos. Difícilmente los gobiernos pueden hacer, pueden dictar, pueden regular, pero hacer es la sociedad civil la que tiene que hacer. Por eso, instrumentos como Innobasque son muy útiles para trabajar muy cerca de las administraciones públicas y dinamizar y acelerar todos estos procesos de emprendimiento, de innovación y todo lo que sea necesario en este sentido, ¿no? El liderazgo, respecto al liderazgo empresarial, y con esto ya termino, y el papel de las cuotas. Pues esto también es algo que pueden hacer las administraciones públicas, ¿no? Regular, cuotas sí o cuotas no. Bueno, el debate es meritocracia, injerencia en el sector privado. Bueno, vamos a ver. ¿Tenemos base de mujeres suficientes en número, con preparación suficiente, con experiencia profesional suficiente como para, sin que haya ninguna intervención, ocupen el 40%? La respuesta es sí. ¿Y entonces por qué no pasa? Bueno, pues si no pasa, como no pasa, pues algo habrá que hacer. Porque lo que está claro que es una ineficiencia que no se pueden permitir los países. No solamente es una cuestión de justicia, que también lo es que es una ineficiencia económica. No podemos permitirnos formar al 50% del talento y que no llegue y que tenga barreras para ocupar puestos de responsabilidad. Es una ineficiencia económica y por lo tanto, claro que tenemos que actuar. ¿Me gustan las cuotas? Pues no sé si me gustan, pero es que los efectos que producen son imprescindibles. Es que son imprescindibles. Y algunos países que no las tenían y ahora las tienen, como por ejemplo Francia, pues es que los efectos son inmediatos. Y por lo tanto, pues no sé si hay que hacer demagogia con las cuotas o no las cuotas, pero es que los efectos de las cuotas los necesitamos, porque no hay que forzar mucho, que es que el talento está, hay que buscarlo, hay que tener la sensibilidad, buscarlo, y desde luego si se busca se encuentra.
Y yo con esto lo dejo. Muchas gracias.